Nuestro grupo lleva más de 20 años trabajando en desentrañar las bases genéticas de un tipo de cáncer hematológico, en concreto los linfomas linfoblásticos de células T. Este estudio, el estudio de este tipo de tumores, lo abordamos en algunos casos cuando podemos a través del análisis de muestras de pacientes con esta patología, y nos apoyamos también en modelos animales. Hemos desarrollado un modelo animal como consecuencia de mi estancia en el laboratorio del doctor Ángel Pellicer, cuando hice mi estancia postdoctoral hace ya 25 años, y era un modelo que permitía desentrañar bases genéticas de este tipo de tumores analizando modelos de ratón. Entonces, durante todo este tiempo, nosotros hemos contribuido al conocimiento de estas bases genéticas de este tipo de linfomas, identificando un número muy elevado de anomalías genéticas y también de tipo epigenético que caracterizan este tipo de tumores. Antes de pasar a explicarles sobre lo que estamos haciendo actualmente, decirles que las neoplasias linfoblásticas de células T, precursoras, es decir, de linfocitos inmaduros, constituyen un grupo muy heterogéneo y además un grupo muy agresivo de tumores, y que se originan, el denominador común es que se originan en los linfocitos T inmaduros. Los linfocitos T inmaduros pues, se suelen localizar en los órganos linfoides, tipo el timo, el bazo, ganglios linfáticos. Cuando terminan el proceso de maduración, pues luego pasan al torrente sanguíneo y allí pues, formarán parte, cuando las necesidades, la respuesta inmunológica así lo requiera, pues se convertirán en linfocitos T activados y formarán parte de la respuesta celular o humoral inmune. Bien, este tipo de tumores, además de ser muy agresivos, son muy poco frecuentes, pero afectan principalmente a niños y a adultos jóvenes. Durante todo este tiempo, no solo en nuestro laboratorio, sino en el mundo, infinidad de laboratorios han conseguido desentrañar en gran medida las bases genéticas de este tipo de neoplasias. Pero, sin embargo, a fecha de hoy, hay dos aspectos que, de alguna manera, indican que tenemos que seguir profundizando en la búsqueda de nuevos marcadores genéticos asociados a este tipo de neoplasias. Una de las razones es porque la cura de pacientes con resistencia a los tratamientos anticancerígenos o de quimioterapia básicos y también la cura de los casos con recaídas no supera más del 7%. Esto lo que pone en evidencia es que hay aspectos genéticos que tenemos que conocer para ver qué ocurre en estos casos, en este 7%. Entonces, nuestro objetivo, a ver, un momentito, eso es, nuestro objetivo recientemente y en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de Investigación, el objetivo de esta investigación no es otro que centrarnos en integración de técnicas, de una serie de técnicas genómicas y epigenómicas para buscar unas alteraciones genéticas y epigenéticas en un contexto de una medicina genómica individualizada. Para los que no estén familiarizados con esta metodología, una técnica genómica no es otra cosa que un tipo de procedimiento experimental que nos permite analizar de manera global y simultáneamente todo el genoma de una célula. Esto, desde un punto de vista del análisis genético,
ha supuesto un gran avance, puesto que podemos simultáneamente ver cómo están todos los genes de una determinada muestra en el contexto de una enfermedad. Y también como extensión se han desarrollado técnicas epigenómicas y que lo que buscamos no es a nivel global si hay mutaciones en los genes, sino ver alteraciones epigenéticas. Las alteraciones epigenéticas son modificaciones en los patrones de metilación del ADN, en los patrones en las modificaciones post-traduccionales que se producen en las histonas, que son unos aminoácidos que forman parte de la cromatina, que es la unión del ADN con las proteínas y que forman pues esos hilillos que hay en un núcleo que no se divide o luego forman parte de la estructura cromosómica, y esa estructura cromatínica es muy importante en términos de expresión genética. Entonces, hoy en día existen distintas técnicas genómicas y epigenómicas que en nuestro laboratorio estamos llevando a cabo y que nos permiten a nivel global no solo analizar mutaciones que ocurran en las regiones codificantes de los genes, la técnica de Hop-Exon Sequencing, sino también ver los perfiles de expresión de todos los genes en una célula, que lo podemos hacer por varias aproximaciones genómicas. Una de ellas es el RNA-seq, que es secuenciación de todos los transcritos que se están expresando en una célula. También lo podemos hacer mediante una tecnología que se llama de micromatrices, que por hibridación molecular, una muestra obtenida de la biopsia, por ejemplo, de un paciente, podemos hibridarla y contra una superficie sólida donde nosotros hemos introducido de manera robotizada y ordenada pues una colección de fragmentos de ADN y ver por complementariedad de secuencias si qué genes están representados y en qué nivel en esa muestra. Y también hay técnicas específicas, que no voy a entrar en ellas tampoco, epigenómicas, pues por ejemplo, que nos permiten ver si en las regiones promotoras de los genes, que son las regiones que permiten que se inicie la transcripción y posteriormente luego tenga lugar la traducción a proteínas, pues esa región promotora, dependiendo de que los niveles de metilación de una base nitrogenada específica, la citosina, esté o no metilada, pues si globalmente las citosinas de esa región metilada, de esa región promotora, no están metiladas, pues eso es sinónimo de activación transcripcional, y por el contrario, si están metiladas, es sinónimo de silenciamiento génico. Entonces, bueno, analizando, por ejemplo, esos patrones de expresión génica o de metilación del ADN, perdón, podemos ver qué genes pueden estar silenciados o activados. En resumidas cuentas, el diseño experimental que nosotros llevamos en el estudio de estos tumores es tener plataformas genómicas y epigenómicas que nos permitan tener un conocimiento genómico lo más exhaustivo posible. Bien, con esas herramientas, ¿qué podemos hacer en el contexto de una medicina genómica individualizada? Y nosotros lo que podemos hacer es poner toda esa información genómica grande y completa que tenemos de una muestra obtenida de un paciente con este tipo de neoplasia, podemos ponerlo al servicio de los médicos para que puedan, con esa información, establecer cuál es la terapia más conveniente para ese paciente. Es decir, lo podemos hacer de manera personalizada. Pero para ello, nosotros lo que, en colaboración con con el equipo de informática del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, este grupo
ha diseñado una plataforma informática o computacional, como lo quieran llamar, una metodología computacional que se llama Pandrax, y que lo que hace es priorizar una serie de tratamientos para un perfil genético específico. Es decir, en esta plataforma se han volcado datos de todas las tratamientos, todos los fármacos que hoy en día se utilizan para tratar distintos tipos de tumores. Y entonces, esta metodología computacional lo que tiene como dos grandes partes. Por un lado, tiene una información sobre los distintos tipos de fármacos, cuál es su papel en cáncer, y luego también lo que hace es asumir o evaluar, más que asumir, evaluar todos los datos genómicos que se aportan de un determinado paciente. Unen ambos aspectos, el genético y el farmacológico, y al final lo más importante de esta plataforma, y es con lo que quiero que se queden, es que prioriza para un determinado perfil genómico, prioriza una serie de tratamientos anticancerígenos. Y aquí es donde está la novedad de esta metodología y donde incide de manera clara en lo de una medicina genómica individualizada. Esta plataforma la hemos ya probado para un paciente que nos llegó con una leucemia linfoblástica aguda de células T. Le hicimos un análisis genómico detallado y volcamos todos esos datos genómicos en la plataforma, y esa metodología computacional lo que hizo fue establecer, de acuerdo a todas las marcas genéticas que le habíamos aportado, cuál era digamos, el tratamiento anticancerígeno más apropiado. Decirles que en esta plataforma, una parte ya les he dicho que es hacer, digamos, tener información acerca de los distintos fármacos que se utilizan para curar distintos tipos de cáncer, pero además lleva información genética de los distintos tipos de cáncer y han visto en qué casos un tipo de cáncer con un perfil genético, cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces establecen esas asociaciones entre, digamos, perfiles genéticos con cuál es, hasta la fecha, de acuerdo a ese perfil genético, cuál es el tratamiento anticancerígeno que se ha probado con más efectividad. Entonces, todo eso está en la plataforma. Nosotros lo que hacemos es darle datos genómicos individualizados de un determinado paciente. Y al final, lo único que le vamos a decir al clínico es: de acuerdo con este perfil genético, la prioridad en cuanto al tratamiento sería pues esta. Primero el fármaco 1, luego el 2, luego el 3. Aquí ya el médico tiene primero que evaluar si esa priorización de tratamientos es factible en el caso del paciente que esté tratando. Des en cuenta también que aquí hay un problema técnico, y es que algunos tratamientos farmacológicos solo están aprobados para tratar determinados tipos de cáncer, con lo cual, si nosotros en esta plataforma establecemos una prioridad y decimos que, de acuerdo al perfil genético para un individuo que tiene un tumor hematológico, el fármaco más útil o eficaz es uno de cáncer de colon, pues ahí el médico tendría que solicitar la aprobación. Bien, yo creo que un poco como idea, insisto, estaría utilizar plataformas genómicas
que en nuestro laboratorio desarrollamos en el contexto de la investigación básica de los linfomas de células T, para llevar a cabo protocolos de medicina genómica individualizada. Yo creo que con esto les doy se hacen un poco idea de por dónde va nuestra investigación. Entonces, pues nada, darle las gracias por su atención.